Amada iglesia, escucha bien esta palabra. No confundas soledad con abandono, porque muchas veces Dios te separa no para castigarte, sino para elevarte. Cuando todos se alejan, cuando las puertas se cierran, cuando las voces se apagan, es ahí donde el Espíritu Santo susurra a tu corazón. Te estoy llevando a una altura donde no todos pueden caminar. El camino de la fe nunca fue diseñado para la multitud, sino para aquellos que se atreven a creer. Abraham salió de su tierra sin entender del todo, pero con la convicción de que Dios lo llamaba a una promesa mayor. Moisés subió al monte solo para encontrarse con la gloria. Jesús mismo oraba en la madrugada apartado, porque sabía que el poder se renueva en la intimidad con el Padre. Si estás caminando solo, es porque tu asignación no es común, tu llamado no es pequeño y tu destino no es terrenal, sino celestial. El Espíritu Santo te dice hoy, no temas a la soledad, porque no estás solo, estoy contigo. Cuando caminas por fe, muchas veces parecerá que todo está en tu contra, pero recuerda, la fe no se alimenta de lo visible, se sostiene en lo eterno. Tus lágrimas son semillas, tus oraciones son llaves, y tu fe es el combustible que abre los cielos. Prepárate, porque lo que hoy parece vacío se convertirá en milagro, y lo que hoy parece silencio será el escenario de la voz de Dios. No te compares con quienes caminan por senderos fáciles. El oro se prueba en fuego, el aceite se produce en la presión, y el vino nuevo nace de la uva triturada. Tú estás en proceso, y ese proceso está marcado por la mano de Dios. La prosperidad de tu vida no depende de lo que tienes en el bolsillo, sino de lo que tienes en el espíritu. Fe que rompe cadenas, oración que abre puertas y obediencia que provoca milagros. Este es tu tiempo de elevarte. Lo que Dios hará contigo no lo entenderán todos. Por eso Él te aparta. No es rechazo, es protección. No es soledad, es promoción. No es abandono, es un llamado más alto. El Espíritu Santo quiere llenarte de fuego, de visión y de poder para que tu caminar marque la diferencia en esta generación. Hoy levántate, sacude el polvo del desánimo y decide creer más allá de lo que ves. Ora con más intensidad, adora con más pasión y confía con más firmeza. El cielo está listo para respaldarte. Camina con fe, porque aunque parezca que vas solo, en realidad estás acompañado por el Dios de milagros y Él te está llevando a un nivel más alto. La soledad muchas veces es interpretada por el corazón humano como un abandono, como si Dios hubiera cerrado sus oídos y sus ojos frente a la situación que se vive. Pero en la realidad espiritual esa soledad es evidencia de que se ha sido apartado con un propósito mayor. El Señor no lleva a todos por los mismos caminos, porque no todos están llamados al mismo destino. Cuando Él quiere revelar algo profundo, necesita que la voz de los hombres se calle para que su voz sea escuchada con claridad. El silencio que duele en verdad es un escenario donde se produce la revelación. El que camina en multitudes escucha ruido, pero el que es apartado escucha dirección. Por eso la soledad es el lugar donde la fe madura, donde el carácter se forja y donde el corazón se rinde totalmente a la voluntad de Dios. Miremos a Abraham, quien recibió la orden de dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. No fue un llamado para ir acompañado de todos, fue un llamado para confiar en un Dios que lo llevaba a una tierra desconocida. La soledad que vivió no era un castigo, era la marca de un pacto nuevo, un pacto que solo podía entenderse en la intimidad con el Altísimo. Cuando nadie más comprende lo que Dios está haciendo contigo, ahí se confirma que tu camino no es común. El llamado más alto no siempre es comprendido por las personas que te rodean, porque Dios no lo reveló a ellos, lo reveló a ti. En esa diferencia nace la distancia, y en esa distancia florece el propósito. Por eso quienes son llamados a cosas grandes deben aprender a caminar solos con el Señor. Moisés también experimentó esa separación. El pueblo podía permanecer en el valle, pero solo él subía al monte para encontrarse con la gloria de Dios. Nadie más tenía la asignación de recibir las tablas de la ley, porque el trato de Dios era exclusivo con él. Ese aislamiento no era para hacerlo sentir inferior, era para hacerlo depositario de un plan mayor. La soledad en el monte fue la cuna de la gloria que luego iluminaba su rostro frente al pueblo. Así sucede con cada hijo e hija que es apartado. Lo que hoy parece desierto, mañana se convierte en evidencia de gloria. El cielo no permite que todos suban contigo, porque la visión no fue dada para todos, sino para el que ha sido escogido. Esa sensación de caminar sin compañía es una señal de que se ha recibido una responsabilidad especial. El Espíritu Santo aparta al escogido para limpiarlo, para moldearlo y para equiparlo con herramientas espirituales que no se encuentran en la multitud. Allí, lejos de las voces humanas, se aprende a depender del maná que cae del cielo, de la roca que da agua en medio del desierto y del fuego que guía en la noche. La soledad es la escuela donde el corazón se sensibiliza a la voz divina, donde se aprende a discernir la dirección del Padre y donde se recibe la fuerza para sostener la asignación. Por eso quien se siente apartado no debe desanimarse, sino entender que es evidencia de un llamado más alto.
Los mayores encuentros con Dios no se dan en medio del ruido de la multitud, sino en los momentos de intimidad donde el alma queda desnuda ante la presencia divina. Cuando el ser humano calla las voces externas y se dispone a escuchar al Espíritu Santo, comienza a experimentar la profundidad de lo sobrenatural. La multitud distrae, pero la soledad concentra. El bullicio confunde, pero el secreto aclara. En lo secreto Dios revela lo que en público se manifestará con poder. Jesús mismo enseñó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la clave. Lo secreto antecede a la recompensa pública. Moisés es un ejemplo de esto. Mientras el pueblo se quedaba en el valle, él subía al monte para estar cara a cara con la gloria de Dios. No fue en medio de los aplausos ni de las conversaciones donde recibió las tablas de la ley, sino en un lugar apartado donde nadie más podía entrar. Esa soledad se convirtió en el lugar de encuentro más glorioso, donde su rostro terminó resplandeciendo con la luz del cielo. Lo que ocurrió en lo secreto impactó a todo un pueblo, porque la presencia que recibió lo transformó en un hombre que portaba la evidencia de lo divino. Así sucede con quienes se encierran en la intimidad con Dios. El fuego del cielo impregna su ser hasta que los demás pueden notar que hay algo diferente en ellos. Jesús, el Hijo de Dios, buscaba constantemente esos momentos de intimidad. El Evangelio nos relata que se apartaba de madrugada antes que amaneciera para estar a solas en oración con el Padre. Si el mismo Cristo necesitaba esa conexión privada, ¿cuánto más la necesita cada creyente? No era en medio de las multitudes que recibía la fuerza, sino en la soledad con el Padre, donde se fortalecía para sanar, liberar y predicar con poder. El secreto era su fuente, la oración era su alimento y la intimidad era su motor. Ese modelo nos enseña que si deseamos ver milagros y señales, debemos cultivar primero el altar privado donde se enciende el fuego del Espíritu. La intimidad con Dios es un lugar donde el corazón se abre sin máscaras ni apariencias. Allí no hay títulos ni reconocimientos, solo un hijo delante de su Padre. En ese ambiente se producen transformaciones profundas que no ocurren en escenarios públicos. La fe se afirma, la visión se aclara y la esperanza se renueva. Es en lo secreto donde se reciben estrategias divinas para enfrentar las batallas visibles. Por eso los mayores encuentros ocurren fuera de los reflectores, en los momentos donde nadie aplaude, pero el cielo escucha. Lo que se obtiene allí es tan poderoso que después ninguna circunstancia puede apagarlo. Quien ha estado en intimidad con Dios sabe que no necesita la aprobación de los hombres, porque ya ha recibido la confirmación del cielo. La fe nunca se sostiene en lo que los ojos pueden ver, sino en lo que el Espíritu puede creer. Las circunstancias muchas veces parecen gritar que todo está perdido, que no hay salida y que la promesa jamás se cumplirá, pero es en esos momentos donde la verdadera fe se activa. La fe no es un sentimiento pasajero. Es una convicción firme de que Dios cumplirá lo que ha hablado, aunque todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Caminar por fe significa avanzar cuando el panorama es incierto, confiar cuando las fuerzas escasean y creer aunque no existan señales visibles. El hombre natural busca pruebas, pero el hombre de fe se sostiene en la palabra eterna, porque sabe que lo invisible es más real que lo tangible. Abraham es llamado el padre de la fe porque creyó en lo imposible. Dios le prometió descendencia cuando su edad y la de Sara parecían un impedimento absoluto. Él no miró las limitaciones de su cuerpo ni la esterilidad de su esposa, sino que fijó su mirada en el Dios que da vida a lo que no existe. Esa es la esencia de la fe, no poner la confianza en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Cada paso de Abraham fue un testimonio de que la fe no necesita evidencias humanas para sostenerse, porque se apoya en la fidelidad de Dios. Así también, cada creyente debe aprender a caminar en la promesa aunque sus ojos naturales no perciban nada. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se enfrentó al Mar Rojo delante y al ejército enemigo detrás. Humanamente no había salida, pero Moisés levantó su vara en fe y el mar se abrió. Lo visible decía que era imposible, pero lo eterno demostró que para Dios nada lo es. La fe transforma el escenario más oscuro en un terreno de milagros. No depende de recursos humanos ni de cálculos lógicos, porque su fundamento es sobrenatural. Por eso la fe no se apaga en los días difíciles, al contrario, se fortalece más cuando la tormenta arrecia. Donde no hay esperanza visible, la fe se convierte en el faro que guía hacia la victoria. El apóstol Pablo declaró que por fe caminamos, no por vista. Él entendía que depender de lo que vemos es limitarnos, pero depender de lo que creemos es abrir la puerta a lo infinito de Dios. La fe no se deja dominar por los reportes médicos, por las deudas acumuladas o por las puertas cerradas, porque sabe que Dios tiene la última palabra. Los milagros nacen cuando alguien se atreve a creer más allá de lo que los sentidos perciben. Esa fe es la que mueve montañas, la que rompe cadenas y la que abre los cielos sobre la vida del creyente. No importa cuán difícil se vea la situación, la fe se aferra a la promesa sabiendo que lo eterno siempre prevalece sobre lo visible.
El proceso de Dios nunca es cómodo, porque su propósito es transformar lo ordinario en extraordinario. Cuando un creyente pasa por pruebas, lo primero que suele preguntar es ¿por qué? Pero la perspectiva divina es diferente. Dios no permite un fuego para destruir, sino para refinar. Así como el oro necesita del calor intenso para perder sus impurezas, el corazón del hombre necesita atravesar presiones para ser purificado. Nadie desea ser probado, pero es en la prueba donde se revela la verdadera fe. El dolor de hoy es el testimonio de mañana, y las lágrimas que caen en el proceso son el agua que riega la semilla del destino. Cada proceso encierra un propósito mayor que no siempre se entiende al inicio, pero que produce gloria al final. El aceite que representa la unción no fluye sin que haya presión. La oliva debe ser molida, triturada y aplastada para que de su interior salga el aceite que ilumina y unge. Así es también con la vida espiritual. Cuando Dios quiere sacar lo mejor de ti, permite que seas presionado por situaciones que no comprendes. Esa presión no es señal de derrota, sino de que hay un tesoro escondido en ti que debe salir a la luz. Muchos quieren la unción sin el proceso, pero el proceso es la cuna de la unción. Cada lágrima que derramas bajo presión está produciendo un aceite fresco de poder, de autoridad y de intimidad con el Espíritu Santo. El vino nuevo, que simboliza el gozo del Espíritu y la renovación, también requiere un proceso de quebranto. La uva debe ser pisada y exprimida para que de ella surja el vino. Ese proceso no es agradable para la uva, pero es necesario para que produzca algo mayor. Cuando Dios permite que seas quebrantado, es porque está produciendo un vino nuevo que traerá alegría, fortaleza y vida a muchos. El quebranto no es un final, es un inicio, no es un castigo, es una transformación. Los hombres y mujeres que han sido usados poderosamente por Dios primero fueron quebrantados en lo secreto para después ser usados en lo público. Así, lo que parece destrucción se convierte en multiplicación. Cada proceso tiene una medida exacta diseñada por la mano del Padre. Él sabe hasta dónde permitir la prueba y conoce la capacidad de cada uno de sus hijos. Ninguna presión dura más de lo que tu espíritu pueda resistir, porque el que te llamó también te sostiene. El fuego que enfrentas no es eterno, pero lo que produce en ti sí lo es. Cada prueba añade madurez, cada batalla agrega autoridad y cada presión despierta en ti un nivel más alto de dependencia de Dios. El proceso no es un retroceso, sino un impulso hacia tu destino. Por eso, aunque la prueba parezca insoportable, en realidad está preparando tu vida para manifestar un peso de gloria que no se compara con el sufrimiento presente. La verdadera prosperidad no comienza en lo que el hombre posee en sus manos, sino en lo que guarda en su espíritu. Muchos confunden prosperidad con abundancia material, pero la palabra enseña que la riqueza del creyente nace de la fe, de la obediencia y de la presencia del Espíritu Santo. Puedes tener dinero en el banco y aún estar vacío, pero si tu espíritu está lleno de fe, esperanza y oración, entonces tienes las llaves para abrir los cielos. La prosperidad divina es integral. Toca el alma, el cuerpo, la familia, el ministerio y las finanzas, porque Dios no prospera a medias, sino de manera completa. La diferencia está en la fuente. Lo que el mundo llama éxito se desvanece, pero lo que viene de Dios permanece para siempre. La oración constante es un canal por el cual fluye la prosperidad espiritual. No se trata solo de pedir bendiciones, sino de conectarse con la voluntad perfecta del Padre. Un corazón que ora desarrolla sensibilidad al Espíritu Santo y aprende a moverse según las instrucciones divinas. Cuando obedeces esa voz interna, el camino se endereza y los recursos llegan en el momento oportuno. La verdadera riqueza no se mide por acumulación, sino por provisión, porque el cielo sabe cómo suplir a quienes caminan en fe. Por eso un hombre o una mujer de oración vive en un nivel de paz y confianza que el dinero jamás podría comprar. La prosperidad comienza en lo secreto y luego se manifiesta en lo visible. La fe es el motor que impulsa la prosperidad, porque sin ella es imposible agradar a Dios. La fe abre puertas que parecían cerradas, derriba murallas que parecían imposibles y trae provisión donde no había nada. Creer en la palabra es sembrar en tierra fértil, porque cada promesa de Dios es una semilla de prosperidad. Abraham prosperó no porque tuviera todas las respuestas, sino porque creyó en lo invisible y obedeció a la voz de Dios. Esa misma fe es la que hoy activa el favor sobre tu vida. No se trata de lo que ves en el presente, sino de lo que crees que Dios está por hacer en el futuro. La prosperidad sigue a la fe como la cosecha sigue a la semilla. La obediencia es el sello que asegura la prosperidad verdadera. Muchos oran y creen, pero pocos obedecen con radicalidad lo que Dios les manda. Cuando obedeces, aunque no entiendas, el cielo se abre. Pedro lanzó la red una vez más después de haber fracasado toda la noche y obtuvo una pesca milagrosa. Esa obediencia fue la clave para experimentar abundancia. La prosperidad no está en estrategias humanas, sino en rendirse a la voluntad divina. El obediente camina con seguridad porque sabe que aunque no entienda el proceso, Dios siempre honra a quienes ponen su confianza en Él.
Por eso prosperar no es acumular riquezas, sino caminar alineado al propósito eterno de Dios y recibir lo que Él ya preparó. Cuando Dios aparta a una persona, muchas veces los demás interpretan ese aislamiento como rechazo, pero en la realidad espiritual es una señal de protección y promoción. El Señor conoce lo que tus ojos no ven y lo que tu corazón no alcanza a discernir, por eso te aparta de ambientes, relaciones y caminos que pueden dañar tu propósito. Esa aparente soledad no es un abandono, es una estrategia del cielo para guardar tu vida de trampas y ataques que aún no puedes percibir. Hay batallas que nunca enfrentarás porque Dios te apartó antes de que se levantaran. La separación que duele en lo humano es la misma que preserva tu espíritu. Lo que parece pérdida en realidad es cobertura divina que asegura tu futuro. El aislamiento también es promoción, porque Dios no aparta a nadie sin tener en mente un nivel más alto. José fue separado de sus hermanos y vendido como esclavo, pero todo ese proceso era parte de un plan mayor que lo llevaría al palacio. Sus hermanos lo rechazaron, pero Dios lo estaba posicionando para ser el salvador de su generación. Cuando Dios te aparta es porque tu asignación no se puede desarrollar en el mismo lugar donde todos permanecen. La incomodidad del aislamiento es la antesala de la grandeza. Cada separación es una invitación a caminar más cerca de Dios y a depender únicamente de su dirección. El rechazo humano muchas veces es la plataforma de la promoción divina. El Espíritu Santo no comparte su gloria con las multitudes que buscan reconocimiento. Por eso aparta a los que ha escogido para entrenarlos en secreto. Ese proceso de estar solos con Él produce sensibilidad, discernimiento y poder. Cuando nadie te acompaña, aprendes a escuchar su voz con mayor claridad y a caminar en obediencia sin distracciones. Los que son apartados aprenden a confiar no en la aprobación de la gente, sino en la confirmación del cielo. La soledad se convierte en un taller donde se forjan líderes con carácter, ministros con autoridad y creyentes con firmeza inquebrantable. Lo que hoy parece encierro, mañana será la base de tu autoridad espiritual. El aislamiento también revela quién está verdaderamente contigo y quién no. Cuando Dios te aparta, algunos se alejan porque no soportan el fuego del proceso. Pero los que permanecen son los que Dios ha escogido para caminar a tu lado. Esa separación también purifica tu entorno, filtra las voces y elimina las distracciones. En ese silencio aprendes que no necesitas una multitud para cumplir tu propósito. Solo necesitas el respaldo del cielo. El que camina apartado por Dios nunca camina solo, porque el Espíritu Santo se convierte en su compañía constante. En esa aparente soledad descubres que nunca has estado desamparado, sino estratégicamente protegido y preparado para lo que viene.